Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Bienvenidos una vez más a Onda Bacana. Hoy está con nosotros Joana Penny. Nuestra invitada ha cruzado fronteras geográficas con muchos contextos culturales y sociales. Nació en Maracaibo, pero se crió en Inglaterra, en Suiza, en Alemania. Ha construido su identidad tejida de todos esos encuentros, historias, acentos y le apasiona la fotografía. Con ustedes, Joana Penny, bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Feliz de estar acá en tu programa, Onda Bacana. Gracias, de verdad, qué lindo detalle. Gracias por esa energía, por ese recibimiento tan caluroso, qué bonito. No, y además que en nuestra conversación van a salir todavía muchos más aspectos de ti, Joana, porque es que tú tienes muchas cosas que contar y a mí me gusta empezar siempre por el inicio, por tus raíces, por Venezuela naturalmente, Maracaibo. ¿Cómo fue esa primera etapa en Venezuela? Aunque yo sé que fue corta, ¿qué recuerdos tienes tú de esa época? Mira, una época hermosa, una infancia feliz, jugando con ese calor de Maracaibo intenso. A mí me encanta el calor, yo creo que a mí Maracaibo me marcó en eso, que es bien caliente, que la gente es muy amable, que los vecinos que te abrazan, jugando con los niños en la calle, siempre la música sonando, la alegría de las casas. Yo de Maracaibo, pues mi infancia sumamente feliz, siempre como jugando, escalando árboles, comiendo, decimos mamones, de esos sabores de Maracaibo, el puente sobre el lago, muy lindo, los fines de semana en la playa, muy lindo. Y quizás tú decías sabores, ¿tienes recuerdos de sabores y recuerdos de música? Muchísimo, o sea, desde pequeñita la música siempre pues marcó mi vida. Yo creo que caminé, gateé y bailé, algo así muy, las fiestas en la calle. Siempre mi abuela cocinaba con música, ¿no? En Maracaibo yo me crié una gran parte con mi abuela, que siempre estaba en la cocina con música y alegre y por supuesto con muchísimos sabores de coco, de mango, muy rico. Realmente una infancia, tengo que decir, Maracaibo marcó mi infancia muy feliz. Y otra cosita quizás sobre Maracaibo, es que yo creo que mucha gente no conoce Venezuela y no sabe cómo es el clima, cómo es el ambiente, cómo se puede uno imaginar a Maracaibo. Sí, Maracaibo muy caliente. O sea, yo en realidad no he estado en un lugar tan caliente como Maracaibo. Es como, por darte una idea, uno va a echar gasolina y en ese momento que te bajas del auto y estás echando gasolina ya estás así como que el sudor de lo caliente que es, pero también hacen muchos chistes acerca de que Maracaibo es la ciudad más fría porque claro, en la época en la que yo me crié en Maracaibo, los aires acondicionados en todos los restaurantes, en los bancos, en los centros comerciales, en todos los lugares los aires acondicionados muy fríos. Entonces tú ves gente que está en un lugar y con su suéter o con su blazer y todo, porque en realidad es bastante frío. En la época en la que yo me crié, yo tengo muchos años que no he estado en Maracaibo, pero lo que yo recuerdo de mi infancia, de esa época dorada, bonita, de Venezuela, de Maracaibo, es que hacía los aires acondicionados muy fríos. Pues, Joana, yo sé que tú no estuviste muchos años en tu país, me contabas que como a más o menos hasta los 10 años, yo también viví de niña en Venezuela y tengo recuerdos vagos, pero recuerdos muy lindos y yo yo supongo que de pronto después tú has vuelto a tu país y lo has conocido. Si tú tuvieras que recomendarle a la gente de Onda Bacana lugares para visitar en Venezuela, ¿a dónde los enviarías?
Mira, Venezuela es un país hermoso, realmente hay tanto por ver, por visitar. A mí en lo personal me gusta muchísimo Lecherías, que vivieron mis padres ahí en Puerto La Cruz, en Lechería. Yo soy muy de playa, a mí me encantan los cayos también que hay en Venezuela. Isla Margarita es uno de mis lugares que me encanta siempre volver. Yo diría que de mis favoritos, yo diría que es Isla Margarita. Tengo hermosos recuerdos ahí, he pasado navidades en familia, tengo una hermana que todavía está en Margarita y es hermosísimo. Cada vez que, si me dijeras, quiero enviarte ahorita a un lugar a Venezuela, pues yo escogería Isla Margarita. Muy bien, entonces apúntenselos todos y ir a las Islas Margaritas en Venezuela, deben ser preciosas. Muchísimas gracias, pero fíjate, Johanna, yo veo una cosa, yo veo tu apellido es Penny, o sea, no es como un apellido muy, muy latino. ¿Y nos puedes contar un poquito de dónde viene ese apellido, Penny? Sí, con gusto, claro. Bueno, mi papá era inglés, que en paz descanse. Él nació en Londres, en Inglaterra, y ya de adulto pues fue a Venezuela, conoció a mi mamá, trabajó muchísimos años en Venezuela, muchos años, por eso estuvo allá. Y yo nací en Maracaibo, pero a los 10 años nos fuimos a vivir a Inglaterra, vivimos en Manchester, estuvimos un tiempo ahí. Luego fuimos a vivir a Suiza, Ginebra, después estuvimos también en Alemania 4 años. O sea, en realidad con mi familia siempre estuvimos viajando muchísimo por Europa. Yo cambié de colegio muchísimas veces, ¿sí? Lo que me ayudó también a tener una personalidad que es muy flexible, que se adapta fácilmente a los cambios. Digo que eso ha sido un regalo para mí también, esa oportunidad de viajar. A mí me encanta viajar. Siempre que puedo viajo y es algo que hacía desde niña con mi familia y pues cada vez que puedo sigo viajando, sigo conociendo. Pero Penny viene de ahí por parte de mi papá que era inglés. Que era inglés, ok. Muy interesante. Entonces tú cuéntanos también sobre todos esos idiomas que tuviste que haber conocido, porque tendrás alemán, español, inglés y por lo menos, ¿no? Sí, claro. Bueno, una de las prioridades de mi mamá, digamos, que eso fue un regalo de ella, fue que desde pequeñita me colocó en un colegio donde el idioma así bien fuerte era el inglés también, para que yo pues creciera con el español y con el inglés. Yo recuerdo que de hecho el primer kindergarten donde estuve era en inglés. Y siempre después de la escuela yo iba a tomar clases de inglés también. Y bueno, el alemán vino cuando nos mudamos a Alemania. Yo llegué a Alemania como con 12, 13 años, no hablaba ni una palabra de alemán. Y recuerdo que mi papá al principio me puso en una escuela, no, de hecho no me puso en una escuela, sino que trajo un profesor a la casa para que yo recibiera como clases particulares de alemán. Mi papá contrató una persona que viniera a la casa antes de yo ir a la escuela, porque él decía, es que no habla ni hola, o sea, no sabe, él estaba preocupado, ¿no? Claro. Y antes de Alemania fue Inglaterra. En Inglaterra sí recuerdo que yo pensaba que hablaba muy bien inglés. Cuando llegué, cuando fui a la escuela y me empezaron todos a hablar en inglés, yo dije, wow, o sea, es otro acento, es un inglés británico. Yo venía de estudiar un inglés más americano y mi oído tuvo al principio como que adaptarse un poco a esto. Pero cuando uno tiene 10 años, 11 años, esa edad es como que uno agarra todo más rápido, ¿no? Tiene una más rapidez de aprender y esa fue mi suerte, que estaba yo pequeñita y se me hizo fácil. Claro, precisamente yo enseñé idiomas y sé perfectamente que los jóvenes hasta más o menos los 16 años no tienen o tienen mucho menos problemas para aprender los idiomas, se pueden volver políglotas muy fácilmente. Y qué chévere que entonces tú eres políglota, ¿no? Tienes varios idiomas. Johanna, este momento
en este momento, pues a mí lo que se me ocurre, lo que pienso, ¿cómo podrías tú describir tu identidad cultural hoy después de haber vivido en tantos distintos contextos? Sí, yo en realidad me siento una ciudadana del mundo, o sea, amo a Venezuela, también amo a Alemania, que ha sido como que el país donde más años, ya tengo 20 años viviendo acá en Alemania. Tengo muchas amistades que se sienten como familia y para mí Alemania es mi hogar acá. Estoy súper feliz de estar acá, fue algo que yo escogí. También amo cuando voy a Venezuela. Tengo un poco la idea de que uno donde esté tiene que disfrutarlo, sacarle el mayor provecho al país que uno esté visitando y formar parte de esa identidad y disfrutar al máximo las bellezas que tiene cada país, ¿no? Pero sí, me siento una ciudadana realmente del mundo, no diría únicamente venezolana o inglesa o alemana, sino como una mezcla. Diría yo que yo me siento muy bien. Voy a España, me siento en casa. Voy a Praga, me gusta mucho también viajar a Praga. Me siento muy a gusto. Una vez desperté en Praga y yo así como que ¿dónde estoy? Estoy en casa. Me gusta mucho, sí. Bueno, pero tú sabes que hay cosas que uno relaciona con ciertas nacionalidades y seguro tú que has tenido contacto con distintas, ¿tú qué crees que tienes de cada una? Porque uno piensa en Inglaterra, la puntualidad de los ingleses, acá también son muy puntuales. ¿Qué cosas de todas esas culturas crees tú que te has apropiado de ellas? Sí, sí. Bueno, yo diría que definitivamente de Inglaterra la puntualidad, soy bien puntual, soy una persona muy de palabras, si digo que voy a hacer algo, hago algo, o sea, trato siempre de esa parte. Y por supuesto la parte mía venezolana que le encanta la alegría, las fiestas, la música, abrazar a las personas, muy cálida, abrir los brazos, de compartir las cosas que me gustan. Sí, yo creo que cada cosita nos marca, ¿no? Nos marca muchísimo, ¿cierto? Vale, muy bien. Pues entonces yo quiero volver un poquito en el tiempo, porque bueno, antes de llegar a Alemania, tú dijiste que esa fue tu elección de venir acá, pues naturalmente tú tuviste también una época en que viviste en Venezuela con tu esposo, ¿no? O bueno, incluso antes, ¿no? Antes de casarte. ¿Y qué pasó en esa época en tu vida? Porque no, tengo entendido que trabajaste por allá con una empresa de aviaciones, si no estoy mal. Sí, correcto. Sí, mi primer empleo fue en una aerolínea americana en Caracas. Comencé trabajando en Maiquetía, en el aeropuerto, en el check-in, con una aerolínea americana. Me encantó ese trabajo, me encantó la oportunidad de trabajar también con un equipo que de hecho todavía tengo amistades con muchos de ellos que están regados por todas partes del mundo. Fue una oportunidad preciosa trabajar en líneas aéreas, la oportunidad de viajar, de crecer, conocer muchos países. Esto fue algo para mí que me abrió en realidad la mente muchísimo también. Y sí, fue algo, las aerolíneas para mí, trabajé en United Airlines, trabajé en Continental Airlines, trabajé también para Lufthansa. O sea, lo que más me encantó es conocer tanta gente enriquecedora, maravillosa, hacer muchos equipos. A mí me encanta lo que es el teamwork. O sea, yo soy muy de trabajar en equipo y formar equipo y que ese equipo se sienta como familia. Eso fue algo para mí, fue muy, muy importante, muy bonito. Vale, listo. Y entonces, pues allí también tuviste la oportunidad de conocer otros países. ¿Qué países has conocido? Además, así como de vacaciones porque ahí también uno tiene contacto con la gente, ¿no? Sí, yo viajé, yo creo que el viaje más largo fue hasta Australia, viajé a Australia, también viajé a Canadá. En Estados Unidos conocí muchísimos lugares hermosos, estuve en Chicago, estuve en San Francisco,
Sí, de verdad que viajé todo lo que pude mientras trabajé en aerolíneas y sí, es un trabajo hermoso. Me encantó el aeropuerto. Yo cuando voy a un aeropuerto me siento muy en casa. Estuve en Brasil también por trabajo, estuve en Perú por trabajo. O sea, cada oportunidad que habían cursos, habían viajes de trabajo, siempre el llegar a un lugar y conocer gente, eso es algo que a mí me da mucha energía, me llena muchísimo esa parte de trabajar, con socializar, me gusta mucho, sí. Pues fíjate que acá en Onda Bacana yo he tenido a mucha gente que ha viajado por todo el mundo y a mí lo que me gustaría saber de ti es, por ejemplo, tú, ¿dónde te sentiste mejor? ¿Dónde te sientes como más recibida, mejor recibida como latina, como tu forma de ser? ¿Dónde te sientes más cómoda cuando llegas a algún lugar? ¿En qué país? ¿En qué país? Wow, es difícil porque de verdad que no me ha tocado, gracias a Dios, ningún lugar donde no me haya sentido bien recibida, bien atendida. En todas partes donde he llegado siempre me han atendido muy, muy bien. Soy muy afortunada, soy muy bendecida. Yo diría que de lugares que me encantan a mí mucho, yo soy muy de playa. Siempre busco como ir a lugares de playa porque a mí el mar como que me da mucha energía, el sol, el calor, me gustan los lugares calientes, ¿no? Donde he estado en muchos lugares, en Turquía se pareció un poquito el clima con Maracaibo, en una época que fui muy, muy caliente. En Egipto también lo sentí muy caliente y la gente me escribía, me mandaba mensajes, gente de acá, mis amigas, mire, no está muy caliente y mira, no la estás pasando muy mal con ese calor allá en Egipto o en Turquía. Yo le digo, no, yo estoy feliz porque esto me recuerda a Maracaibo, mi calor, o sea, en realidad yo lo disfruto el calor y la gente conmigo, gracias a Dios, siempre me reciben muy lindo a donde voy. Yo creo que la gente percibe que yo también los veo con esos ojos así de cariño, entonces yo creo que la gente también te devuelve un poco eso que uno da, ¿no? Esa energía con la que uno va positiva, entonces la gente también te la da de regreso, ¿no? Yo he sido muy afortunada en ese aspecto. Exactamente, yo creo que también viene de uno, el calor viene de uno y ese calor se regresa. Pues bueno, digamos entonces un poco en tu línea de vida, porque después de tu experiencia en American Airlines, pues tú te casas con un venezolano también y deciden pues en algún momento salir. Cuéntanos, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo fue esa decisión de salir de Venezuela y venirse acá? ¿Y por qué a Alemania? Bueno, yo como te contaba, yo me crié entre Alemania, Suiza, Inglaterra, siempre estuvimos con la familia viajando mucho y yo siempre supe que yo a futuro, cuando yo regresé a Venezuela y estuve en Caracas, de hecho nosotros como familia regresamos a Venezuela, a Caracas, yo siempre supe que yo en algún momento quería volver a Europa. No sabía exactamente si Alemania o a algún otro lugar, pero siempre fue como en mi mente, quiero volver. Me gustó esa maravilla de tener libertad, de tener todo organizado. Soy muy organizada, así también como acá es típico en los alemanes. Y yo dije, me encantó esa forma de llevar la vida también con mucha tranquilidad. Yo siempre buscaba como una calidad de vida, siempre mejorar la calidad de vida. Y siempre supe que quería regresar a Europa y lo tuve siempre muy en mente como una meta que uno se pone, ¿no? Era un sueño, pero que yo sabía que si yo me enfocaba lo podía lograr. Entonces yo recuerdo que cuando conocí a mi esposo estaba en la universidad y yo estaba todavía en la escuela. Tuvimos una amistad muy larga y yo siempre le hablaba a él, no, porque yo viví en Alemania y Alemania a mí me gusta mucho y yo espero algún día volver a Alemania, y él ya sabía que yo tenía pues esa meta, ¿no? Y fue algo que en equipo hablamos muchas veces y ya después que nos casamos yo le dije, si alguna vez tu trabajo te da la oportunidad de ir fuera de Venezuela,
sería genial para tener una mejor calidad de vida, sobre todo que en la época se veía que pues, Venezuela estaba enfrentando problemas políticos. Y bueno, gracias a Dios se nos dio la oportunidad y para mí fue un sueño hecho realidad el venir a Alemania, el venir a vivir a Alemania. Realmente fue para mí un sueño hecho realidad, pero algo que yo misma me imaginé que iba a suceder. Tenía como esa certeza. Algo que tú misma buscaste, soñaste, me alegra muchísimo que hayas tomado esa decisión. Así logramos conocernos, Joana, y me parece que este es el mejor momento para hacer un corte, para terminar la primera charla que vamos a tener, y más adelante vamos a seguir con tu vida aquí en Alemania para que nos cuentes cómo ha sido, qué ha pasado. ¿Te parece? Gracias, sí, con gusto. Pues entonces nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Gracias. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.